Hay algo profundamente inquietante en los casos sin resolver. No es solo el misterio lo que nos perturba, sino la idea de que alguien simplemente desapareció, que una vida se detuvo sin explicación, sin cierre, sin justicia, y que el mundo siguió girando como si nada hubiera pasado. Esta es la historia de un hombre que no pudo aceptar eso. Un hombre que pasaba sus noches empujando una escoba por pasillos vacíos de una comisaría de policía, escuchando fragmentos de conversaciones sobre crímenes que nadie más quería resolver. Un hombre que no tenía placa, ni arma, ni autoridad, pero que tenía algo que muchos detectives habían perdido después de años en el trabajo: tiempo, paciencia y la creencia inquebrantable de que cada vida perdida merece ser recordada. Su nombre es Paul Holes. Bueno, no exactamente, porque esta historia no trata solo de una persona, sino de un fenómeno que está cambiando silenciosamente la manera en que se resuelven los crímenes más antiguos de América. Pero comencemos con el hombre que inspiró este movimiento, un conserje de Oakland, California, llamado Dwayne. Mientras limpiaba, leía los archivos que los detectives dejaban sobre sus escritorios, leía los tableros de evidencia cubiertos de fotografías y líneas de tiempo, leía las notas adhesivas amarillas con números de teléfono, nombres tachados, pistas que llevaban a ninguna parte, y lentamente, noche tras noche, comenzó a reconocer patrones, inconsistencias, preguntas que nadie había hecho. Durante años, Dwayne guardó silencio. Porque ¿quién le creería? Era solo el tipo que limpiaba los baños. Pero en 2007 algo cambió. Un caso en particular lo obsesionó tanto que ya no pudo quedarse callado. Se trataba de una niña de 9 años llamada Melissa. Había desaparecido en 1983, después de salir de la escuela en una tarde lluviosa de marzo. Su mochila fue encontrada 3 días después junto a un arroyo, a kilómetros de su casa. Pero Melissa nunca apareció. El caso se enfrió rápidamente. Los detectives originales se retiraron. La familia dejó de recibir llamadas de la policía. Y el expediente de Melissa terminó en una caja de cartón en el sótano de la comisaría, junto con cientos de otros casos olvidados. Dwayne había leído ese expediente al menos 50 veces. Conocía cada declaración de testigos, cada pista fallida, cada callejón sin salida. Pero había algo que no cuadraba. En las notas originales, un testigo mencionó haber visto una camioneta azul cerca de la escuela ese día, pero ese detalle nunca fue investigado a fondo. La camioneta nunca fue identificada y el testigo nunca fue entrevistado nuevamente. Una noche, después de terminar su turno, Dwayne hizo algo impensable. Tocó la puerta de la oficina del detective a cargo de casos fríos, un veterano de 30 años llamado Sergeant Rick Martínez, y le dijo: «Sé quién tiene información sobre Melissa». Martínez lo miró como si estuviera loco. «¿De qué demonios estás hablando?». Dwayne explicó lo que había encontrado. Explicó que había rastreado al testigo original usando registros públicos en la biblioteca local, que había descubierto que ese testigo, ahora un hombre de mediana edad, vivía a solo 20 minutos de distancia, y que según su investigación amateur, ese hombre había sido arrestado 2 veces por agresión a menores en los años 90. Martínez escuchó, no porque creyera que Dwayne tenía razón, sino porque francamente no tenía nada que perder. Los casos fríos no eran una prioridad, no generaban titulares, no ayudaban a la tasa de resolución de crímenes. Eran esencialmente archivos muertos. Pero Martínez hizo la llamada, localizó al testigo, lo trajo para una entrevista. Y lo que sucedió después sorprendió a todos en esa comisaría. El hombre se derrumbó. Confesó que había visto algo aquella tarde de 1983, que había visto a un hombre metiendo a una niña en una camioneta azul,
que había anotado las placas, pero que nunca le dijo nada a la policía porque tenía miedo, porque el hombre de la camioneta era su propio tío. 3 semanas después, arrestaron al tío, y 6 meses más tarde encontraron los restos de Melissa enterrados en una propiedad rural que había pertenecido a la familia del sospechoso. Después de 24 años, el caso de Melissa finalmente se cerró. DeWayne no recibió una medalla, no hubo conferencia de prensa, no apareció en las noticias, pero algo cambió dentro de esa comisaría. Los detectives comenzaron a verlo de manera diferente, y DeWayne, por primera vez en su vida, sintió que su trabajo significaba algo más que limpiar pisos. Lo que DeWayne no sabía en ese momento era que no estaba solo. Por todo el país, personas comunes y corrientes estaban haciendo exactamente lo mismo. No eran policías, ni forenses, ni agentes del FBI. Eran maestros, bibliotecarios, contadores, amas de casa. Personas que pasaban sus noches libres navegando por bases de datos públicas, leyendo artículos de periódicos antiguos, construyendo árboles genealógicos de sospechosos potenciales. Se llamaban a sí mismos detectives de sillón, y sin que nadie lo notara, estaban resolviendo algunos de los crímenes más notorios de la historia moderna. El caso más famoso, por supuesto, es el del asesino del Golden State. Durante más de 40 años, este depredador aterrorizó California, cometiendo al menos 13 asesinatos, 50 violaciones y 120 robos entre 1974 y 1986. La policía tenía su ADN, tenían huellas dactilares, tenían descripciones de testigos, pero no tenían un nombre. Hasta que una genealogista aficionada llamada Barbara Rae-Venter tuvo una idea radical. ¿Y si podían usar sitios web de genealogía pública para rastrear al asesino a través de sus parientes lejanos? Subió el perfil de ADN del asesino a GEDmatch, una base de datos pública donde las personas suben sus pruebas de ADN para encontrar familiares perdidos. Y comenzó a construir árboles genealógicos masivos, rastreando cada rama familiar hasta encontrar un nombre que coincidiera con el perfil del sospechoso. Tomó meses. Fue tedioso, meticuloso, casi obsesivo, pero funcionó. En abril de 2018, la policía arrestó a Joseph James DeAngelo, un exoficial de policía de 72 años que vivía tranquilamente en un suburbio de Sacramento. El asesino del Golden State había sido capturado, no por un detective brillante ni por una nueva tecnología forense, sino por una abuela que sabía cómo usar Excel y tenía demasiado tiempo libre. El arresto de DeAngelo cambió todo. De repente, departamentos de policía de todo el país comenzaron a buscar ayuda de genealogistas aficionados. Se abrieron cientos de casos fríos. Y personas como DeWayne, que habían trabajado en silencio durante años, finalmente recibieron reconocimiento. Pero aquí está la pregunta incómoda que nadie quiere hacer. ¿Por qué necesitamos a personas como DeWayne? ¿Por qué un conserje tuvo que resolver un caso que detectives entrenados no pudieron? ¿Qué dice eso sobre nuestro sistema de justicia? La respuesta es más complicada de lo que parece. Hablé con el Dr. James Adcock, un criminólogo de la Universidad de Boston que ha estudiado casos fríos durante 30 años. Me dijo algo que me impactó. El problema no es que los detectives sean malos en su trabajo. El problema es que están abrumados. En la mayoría de las comisarías de Estados Unidos, los detectives manejan entre 50 y 100 casos activos a la vez. No tienen tiempo para casos antiguos, no tienen recursos y, francamente, no tienen incentivos. Los casos fríos no cuentan para las estadísticas de resolución de crímenes. No impresionan a los jefes de policía. No ayudan a conseguir ascensos. En otras palabras, los casos fríos son invisibles. Son los niños olvidados del sistema de justicia penal.
y las únicas personas que parecen recordarlos son aquellas que no tienen ninguna obligación de hacerlo. Esto me llevó de vuelta a Dwayne. Quería entender qué lo motivaba, así que viajé a Oakland y pasé una tarde con él en un café cerca de la comisaría donde trabajó durante más de 2 décadas. Es un hombre tranquilo, de voz suave, que ahora tiene 68 años. Se retiró hace 5 años, pero sigue viviendo en el mismo apartamento de una habitación donde crió a sus 3 hijos después de que su esposa muriera de cáncer. Le pregunté, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué dedicaste tanto tiempo a casos que ni siquiera eran tu responsabilidad? Se quedó callado por un momento. Luego dijo, porque alguien tenía que hacerlo. Esas personas, Melissa y todos los demás en esas cajas, no eran solo casos, eran hijos de alguien, hermanos de alguien, y merecían más que ser olvidados. Hay algo en esa respuesta que me persigue, porque Dwayne no habló de justicia o de atrapar criminales, habló de memoria, de la responsabilidad humana de recordar a los olvidados. Y tal vez eso es lo que realmente distingue a personas como Dwayne de los detectives profesionales. No es el entrenamiento o la experiencia, es el hecho de que ellos eligen involucrarse. Nadie les paga, nadie les exige resultados. Lo hacen porque creen que importa. Pero también hay un lado oscuro en este fenómeno, porque cuando ciudadanos comunes comienzan a investigar crímenes, las líneas éticas se vuelven borrosas. En 2019, una mujer en Texas, llamada Michelle, se obsesionó con un caso de desaparición local. Pasaba 12 horas al día en línea, rastreando pistas, acosando sospechosos potenciales en redes sociales, compartiendo teorías en foros públicos. Eventualmente, identificó a un hombre que creía era responsable. Publicó su nombre, dirección y fotografía en Facebook. Miles de personas lo atacaron. Recibió amenazas de muerte, perdió su trabajo. El problema es que Michelle estaba equivocada. El hombre era inocente y ahora está demandando a Michelle por difamación, acoso y sufrimiento emocional. El caso sigue en los tribunales. Le pregunté al doctor Adcock sobre esto. Me dijo, es el dilema fundamental de la justicia vigilante. Cuando personas sin entrenamiento, sin supervisión y sin responsabilidad comienzan a investigar crímenes, los errores son inevitables. Y esos errores pueden destruir vidas. Entonces, ¿dónde está la línea? ¿Cuándo la pasión por la justicia se convierte en algo peligroso? Dwayne tiene una respuesta clara. Nunca compartí mis hallazgos públicamente, nunca acusé a nadie. Solo llevé información a la policía y dejé que ellos hicieran su trabajo. Eso es lo que falta en muchos de estos casos ahora. La gente quiere ser el héroe, quieren resolver el caso ellos mismos, pero la verdad es que no somos detectives, solo somos personas que prestamos atención. Eso es profundamente sabio, porque el verdadero valor de personas como Dwayne no es que resuelvan casos, es que recuerdan, que se niegan a dejar que las víctimas sean olvidadas y que tienen la humildad de saber cuándo entregar la investigación a profesionales. Desde que el caso de Melissa se cerró, Dwayne ayudó discretamente en otros 4 casos fríos. 3 de ellos fueron resueltos. 1 sigue abierto. Pero Dwayne no se llama a sí mismo detective. Todavía se presenta como conserje, aunque ya no trabaje. Y cuando le preguntan por qué, dice, porque eso es lo que soy. Solo limpio los desórdenes que otros dejan atrás. Hay una hermosa ironía en eso, porque en un sentido muy literal, eso es exactamente lo que hace. Limpia los casos que fueron descuidados, olvidados, abandonados, los organiza, los ordena y les da una segunda oportunidad. Hoy Dwayne da charlas ocasionales en universidades y conferencias de criminología. No cobra por ello.
Solo quiere que la gente entienda que los casos fríos no son solo estadísticas, son tragedias humanas que merecen atención. Y tal vez lo más extraordinario es que Dwayne ha inspirado a otros. Después de que su historia se volvió conocida localmente, docenas de personas se acercaron a él. Enfermeras, maestros, trabajadores de almacén, todos preguntando lo mismo: ¿cómo puedo ayudar? Ahora, Dwayne dirige un pequeño grupo informal de voluntarios que revisan casos fríos en el área de la bahía. No son vigilantes, no publican teorías en línea. Simplemente leen archivos, buscan inconsistencias y cuando encuentran algo, lo llevan a la policía. Han ayudado a resolver 2 casos en los últimos 3 años. Uno de esos casos involucró a un hombre llamado Robert, quien desapareció en 1995 después de salir de un bar en San Francisco. Durante 26 años, su familia creyó que había huido o que había sido víctima de un crimen violento. Pero una voluntaria del grupo de Dwayne, una bibliotecaria llamada Susan, encontró algo que todos habían pasado por alto. En los registros hospitalarios de 1995 había un John Doe ingresado por una sobredosis la misma noche que Robert desapareció. Las huellas dactilares del John Doe nunca fueron cotejadas con la base de datos de personas desaparecidas porque, bueno, nadie pensó en hacerlo. Susan llevó la información a la policía. Verificaron las huellas. Coincidían. Robert había muerto esa noche de una sobredosis accidental. Su cuerpo había sido cremado como indigente porque nadie sabía quién era. Después de más de 2 décadas, su familia finalmente tuvo respuestas. No fue el final feliz que esperaban, pero fue un cierre, y para muchas familias eso es suficiente. Historias como esta me hacen preguntarme, ¿cuántos otros Robert existen? ¿Cuántos casos podrían resolverse si solo alguien se tomara el tiempo de mirar nuevamente? Según el FBI, hay más de 250,000 casos de asesinatos sin resolver en Estados Unidos. Eso es 250,000 de vidas que terminaron sin explicación. 250,000 de familias que nunca obtuvieron justicia. Y con cada año que pasa, esos casos se vuelven más fríos, más difíciles, más imposibles, pero personas como Dwayne se niegan a aceptar lo imposible. Y tal vez eso es lo que realmente necesitamos. No más tecnología, no más presupuesto, solo más personas que se preocupen lo suficiente como para prestar atención. Hay un momento cerca del final de mi conversación con Dwayne que no puedo olvidar. Le pregunté si alguna vez se arrepintió de haber dedicado tanto tiempo a casos que no eran suyos. Si alguna vez deseó haber usado esas horas para algo más. Familia, pasatiempos, descanso. Me miró y sonrió. Cada vez que pienso eso, dijo, recuerdo la cara de la madre de Melissa cuando le dijeron que habían encontrado a su hija. Habían pasado 24 años. 24 años sin saber. Y finalmente pudo enterrarla. Pudo decir adiós. Eso valió cada noche que pasé leyendo esos archivos. Hubo una pausa y luego agregó, ¿sabes? Creo que todos tenemos un propósito. Y a veces ese propósito no es lo que esperábamos. Yo solo quería un trabajo estable para mantener a mis hijos. Pero terminé haciendo algo más importante. Ayudé a las personas a encontrar paz. Y no hay nada en el mundo que valga más que eso. Esa es la lección, creo, que el significado no siempre viene de títulos o reconocimiento. A veces viene de simplemente prestar atención cuando todos los demás han dejado de mirar. Dwayne no es un héroe en el sentido tradicional. No salvó vidas, no atrapó asesinos en serie en dramáticas persecuciones. Simplemente empujó una escoba, leyó archivos y se negó a olvidar. Y al hacerlo, cambió todo para las familias de personas que pensaban que nunca obtendrían respuestas. Así que la próxima vez que escuches sobre un caso sin resolver, piensa en Dwayne.
Piensa en la posibilidad de que alguien en algún lugar todavía esté prestando atención, todavía esté buscando, todavía esté creyendo que cada vida perdida merece ser recordada. Porque al final eso es lo que nos hace humanos, no nuestra capacidad de resolver misterios, sino nuestra negativa a dejar que los olvidados permanezcan olvidados. Y quién sabe, tal vez tú seas el próximo Dwayne. Tal vez haya un caso en tu ciudad, en tu comunidad, que necesite que alguien simplemente preste atención. No necesitas una placa, no necesitas entrenamiento, solo necesitas creer que importa. Cada vida importa, cada historia merece ser contada y cada caso merece una segunda oportunidad.